Muchos piensan que fracasan porque la suerte nunca estuvo de su lado, porque el mundo parecía conspirar en su contra, o simplemente porque no era para ellos, pero esa es solo la superficie. La verdad más incómoda es que el fracaso no nace en los grandes resultados ni en los golpes de la vida, nace en lo invisible, en lo íntimo, en las primeras horas de la mañana. El destino de un día, y con él, el destino de toda una vida, comienza en el instante en que usted abre los ojos. ¿Cuál es su primer pensamiento al despertar? ¿Cómo inicia sus pasos cuando todavía la ciudad duerme? Si su comienzo está dominado por el caos, la confusión, la duda o el desorden, entonces está repitiendo la misma fórmula que lo llevó una y otra vez a tropezar con los mismos errores. Yo, Brian Tracy, aprendí en carne propia que el éxito no es un golpe de suerte ni un evento aislado. El éxito es la consecuencia inevitable de lo que usted hace y también de lo que decide no hacer en esas primeras decisiones al amanecer. Si está cansado de fracasar, no necesita esperar una oportunidad milagrosa ni depender de una inspiración pasajera. Lo que necesita es entrenar su mañana. Cuando usted controla esas primeras elecciones, comienza a controlar su rumbo. Y cuando domina su rumbo, el éxito deja de ser una fantasía lejana para convertirse en una estrategia diaria, repetida, sólida, inquebrantable. El fracaso rara vez aparece de forma ruidosa o dramática. No golpea de repente con una advertencia clara que diga, esto es lo que te detiene. No. El fracaso se cuela en lo pequeño, se infiltra silenciosamente en los primeros minutos de su día, en el instante en que apaga el despertador y se da permiso de dormir 5 minutos más, en el hábito automático de revisar mensajes antes de revisar metas, en esa voz silenciosa que susurra, hoy tampoco será diferente. Allí comienza todo, en esa batalla diminuta, invisible, que la mayoría de las personas pierde incluso antes de levantarse de la cama. Y lo más irónico es que creen que fracasaron a las 3 de la tarde cuando en realidad ya habían perdido mucho antes, en los primeros 30 minutos de la mañana. ¿Quieres saber por qué algunos días parecen pesar más que otros? Porque lo que determina si tendrá una jornada productiva, enfocada y llena de intención no es lo que hace a mitad del día, sino cómo decide enfrentar ese amanecer. Si empieza reaccionando, improvisando o evadiendo, entra al día con desventaja. Y el mundo, créame, no espera que usted se organice. El mundo premia al que ya está en movimiento mientras los demás apenas despiertan. Y aquí está la verdad más incómoda que pocos se atreven a aceptar. El éxito no se construye con grandes gestos heroicos esporádicos, sino con microdecisiones repetidas con disciplina todos los días. La forma en que se levanta, cómo se habla a sí mismo, los pensamientos que permite entrar en su mente, la prioridad que le da a sus metas. Esos detalles, invisibles para los demás, son los que lo fortalecen o lo destruyen. ¿Quiere cambiar su vida? Empiece por cambiar cómo se levanta cada mañana. Si cada amanecer es tibio, disperso y débil, ¿cómo espera que su vida sea firme, clara y fuerte? Debe entender que diseñar sus mañanas es, en realidad, diseñar su futuro, porque lo que hace en esa primera hora después de despertar es un mensaje silencioso que envía a su cerebro, o está aquí para dominar el día o solo para sobrevivirlo, y el cerebro siempre responde en consecuencia. Cuando comienza con orden, con intención y con dirección, todo lo demás se alinea. Sus emociones se estabilizan, sus decisiones se vuelven más firmes y su motivación ya no depende de impulsos externos, sino que surge de su propia identidad. En cambio, si inicia reaccionando a notificaciones, a redes sociales o a pensamientos de escasez, el caos se apodera de su mente antes de que usted pueda decidir algo. Y entonces, un día más se le escapa de las manos. La receta para cambiar no es complicada, aunque requiere disciplina. Levántese sin negociar con la pereza. Beba un vaso de agua como primer acto de respeto hacia su cuerpo. Siéntese en silencio, aunque sean 5 minutos, y pregúntese qué necesito hoy para estar orgulloso de mí mismo al final del día. No lo que necesita el mundo, no lo que exige su trabajo, no lo que esperan los demás, solo usted. Después, escriba 3 cosas simples, una acción que lo acerque a su meta, una actitud que quiera sostener y un pensamiento que no permitirá entrar en su mente.
Eso es estructura, eso es dirección. Y no toma más de 15 minutos, pero esos 15 minutos valen más que todo un día vivido sin conciencia, porque no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que importa al inicio, ahí donde todo comienza, ahí donde se decide si su jornada será una repetición mecánica de lo anterior o una declaración silenciosa de que esta vez en serio está cambiando. Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque les falta tiempo o porque aún no ha llegado su gran momento. Pero la verdad es mucho más cruda y más simple. Fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando el entusiasmo desaparece. Cualquiera puede tener un arranque de motivación un lunes, pero muy pocos saben mantenerse firmes un jueves, cuando el cuerpo pesa, cuando la mente duda y cuando el ruido del mundo exige atención inmediata. Y es ahí, en esa diferencia invisible, donde se separan los que avanzan de los que repiten. La clave no está en la intensidad de los comienzos, sino en la solidez de la continuidad. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana solo porque está de moda, ni de copiar una rutina que encontró en Internet, esperando que funcione como una varita mágica. Se trata de algo mucho más profundo, de tener claridad. Claridad sobre quién es usted, qué desea de verdad y qué está dispuesto a hacer, con disciplina y coherencia, para llegar hasta allí. Esa claridad no aparece cuando su mente vaga sin dirección. Surge únicamente cuando usted toma las riendas de sus pensamientos en las primeras horas del día. Si comienza cada mañana improvisando, reaccionando al ruido externo, sin estructura ni propósito, no espere resultados distintos, porque no es el reloj quien moldea su día, sino su intención. La mañana es el campo de entrenamiento de su carácter. Ahí se define si hoy será un día más o si será el primer paso hacia una vida nueva. Cada vez que se deja arrastrar por el impulso de dormir un poco más, de evadir la incomodidad o de enfocarse en lo que le falta, refuerza una identidad que lo mantiene en el mismo lugar donde no quiere estar. Pero algo poderoso sucede cuando usted decide que sus mañanas serán sagradas, cuando establece que esa primera hora será intocable, que ese tiempo no le pertenece al mundo sino a usted. Entonces ocurre un cambio que se siente en su energía, que se nota en sus actos y que poco a poco se acumula hasta transformarlo por completo. Una buena mañana no garantiza un buen día, pero lo prepara para enfrentarlo con más fuerza, con mayor claridad y con una intención firme. Y esa preparación, sostenida día tras día, lo cambia todo. Porque la vida no se transforma cuando llega una oportunidad milagrosa. La vida cambia cuando usted deja de desperdiciar esas pequeñas oportunidades que tiene cada mañana. Cada día que empieza con prisa, caos o distracción es un día en que se aleja de su mejor versión. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo nota. El fracaso matutino no tiene una alarma que suene, ni un castigo inmediato. No hay nadie que lo regañe por posponer lo importante o por dejar que el piloto automático lo domine. Solo queda un leve desánimo, una falta de energía, esa sensación difusa de estar siempre corriendo detrás de algo que nunca llega, y con el tiempo esa sensación se convierte en identidad. Se dice a sí mismo, no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás, pero la realidad es otra. Lo que le falta no es motivación, sino estructura. Lo que necesita no es más tiempo, sino enfoque. Lo que lo separa de su mejor versión es la incapacidad de proteger sus mañanas del desorden, porque quien no domina el inicio de su día termina siendo arrastrado por el resto de la jornada. Usted no fracasa en los grandes momentos que todos ven, fracasa en los pequeños momentos invisibles, en lo que no hace cuando nadie lo observa, en esa promesa rota de levantarse a la hora acordada, en no escribir sus metas, en no visualizar quién quiere ser. Fracasa cuando alimenta la queja en lugar de entrenar la mente. Cada mañana es una página en blanco, puede llenarla con hábitos que lo fortalezcan o con hábitos que lo desgasten. Y el verdadero peligro no está en tener un mal inicio de vez en cuando. El peligro está en repetirlo todos los días y convencerse de que es normal. Porque lo que usted repite sin conciencia se convierte en su destino. No importa cuántas veces lo haya intentado en el pasado. Si no ha logrado mantener la acción con o sin ganas,
con o sin resultados inmediatos, seguirá atrapado en el mismo ciclo: empezar con entusiasmo, distraerse, rendirse, volver a intentarlo y repetir la historia. Ese patrón se rompe cada mañana, no con fuerza bruta, sino con enfoque preciso. Una mente disciplinada entiende que el verdadero enemigo no es el fracaso externo, sino la desconexión interna. Esa sensación de vivir cada día como si fuera un accidente, como si usted no pudiera elegir cómo actuar, cómo responder, cómo sentirse. Y eso, créame, es falso. Usted sí puede elegir. Puede elegir qué pensamientos alimentar, qué hábitos sostener y qué excusas desactivar. Pero esa elección solo ocurre cuando hay conciencia, y la conciencia se construye en el silencio de la mañana, antes de que el mundo invada su mente con ruido. Pregúntese, ¿qué pensamientos está alimentando al despertar? ¿Qué frases se repite en bucle incluso antes de salir de la cama? Porque si comienza el día con quejas, con culpa o con comparaciones, está cavando trincheras en su propio terreno. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo nota. Lo llama rutina, pero en realidad es autodestrucción silenciosa. El que no toma control de su primer pensamiento ya perdió mediodía, porque el pensamiento guía la emoción guía la acción, y la acción crea el resultado. Si al abrir los ojos su primer pensamiento es: no quiero levantarme, hoy será pesado, otra vez lo mismo, entonces todo lo que sigue se contagia de esa energía. Pero si elige conscientemente cuál será su primer pensamiento, si decide con intención, recupera el poder. Cuando comienza el día con dirección, el resto de la jornada tiene una columna vertebral. No será perfecto, no será fácil, pero tendrá estructura, y esa estructura lo sostiene cuando la emoción no alcanza. El verdadero respeto propio no se demuestra con palabras bonitas, sino con actos firmes. Con algo tan sencillo como levantarse a la hora que prometió, no por obligación, sino porque su palabra tiene peso. Luego, respirar profundo, escribir lo que quiere lograr y visualizar, aunque sea por 2 minutos, la versión de usted mismo que ya alcanzó sus metas. Véalo, siéntalo, obsérvelo caminando, hablando y actuando como ese hombre que desea ser. Esa versión no es una fantasía, es una posibilidad real. Pero solo puede alcanzarla si su yo actual comienza a tomar decisiones alineadas con ella. Y todo eso, absolutamente todo, empieza en la mañana. Ahí, en ese espacio silencioso, es donde se siembra la visión, donde se calibra el enfoque, donde se elige el tono del día. Si no domina ese momento, el día entero lo dominará a usted. Pero si conquista esa primera hora, el resto empieza a responder a su favor. Porque el mundo obedece a quienes ya aprendieron a gobernarse a sí mismos. El error más común de quienes fracasan constantemente no es que no lo intenten. El verdadero problema es que empiezan el día sin dirección, sin un compromiso real consigo mismos. Levantarse temprano, por sí solo, no significa nada si lo hace sin propósito. Tomar café y sentarse frente a una pantalla carece de valor si no hay una intención clara detrás. Puede pasar todo el día ocupado, corriendo de un lado a otro, y aún así terminar vacío. Porque estar ocupado no es lo mismo que ser productivo, y la productividad tampoco es lo mismo que progresar. El progreso real nace únicamente de la claridad, y esa claridad se construye desde el primer instante en que abre los ojos. Si quiere dejar de fracasar, no tiene que cambiarlo todo de golpe. Lo que necesita es empezar cada día con un plan simple, concreto y poderoso, un ritual que se repita tanto que su mente lo reconozca como una orden inquebrantable. Y si está aquí escuchando estas palabras, es porque en el fondo algo dentro de usted ya está cansado de tropezar con los mismos ciclos. Algo le grita en silencio que puede más, que merece más, que ha estado postergando su mejor versión por miedo, por duda o por falta de estructura. Pero eso puede cambiar, no con palabras, sino con actos, con una mañana distinta, una en la que se mire al espejo y no vea al mismo de siempre, sino a alguien que está empezando a transformarse. Aunque el mundo no lo note, usted lo sentirá.
una determinación nueva, una firmeza silenciosa, una fuerza interior que no necesita aplausos. Esa sensación de esta vez sí no surge porque todo esté resuelto, sino porque usted ha decidido no volver a traicionarse. Cumplir con usted mismo aunque nadie lo vea, aunque cueste, aunque no haya reconocimiento inmediato, porque usted lo vale. Porque ya no está dispuesto a vivir un día más como si fuera una copia gastada del anterior. Si estas palabras resuenan en su interior, es porque este es el momento de comprometerse, no con el canal, no con el video, sino consigo mismo, para recordarse cada día que existe un camino distinto, más claro, más firme, más enfocado, que no está solo. Somos muchos los que hemos decidido no rendirnos, no conformarnos, no postergarnos más. Cada suscriptor aquí representa más que un número. Es el símbolo de alguien que tomó la decisión de cambiar su forma de empezar el día y con ello su manera de caminar por la vida. Escriba en los comentarios, esta vez cumplo conmigo. Escríbalo no para mí, sino para usted. Para que mañana, cuando suene el despertador, recuerde esa promesa y la cumpla. Esa frase sencilla puede convertirse en su brújula, en su ancla, en el código secreto que le recordará quién es y quién está decidiendo ser. Repítala las veces que haga falta, hasta que su mente la crea. Porque cuando su mente cree, usted actúa. Y cuando actúa, ya no está repitiendo la historia de siempre, está escribiendo una nueva, con tinta de voluntad y letras de carácter. Así comienza la verdadera transformación. No con un milagro, sino con una mañana diferente. Lo que casi nadie entiende es que cada mañana es una nueva oportunidad para reescribirse. No necesita que llegue un lunes, que cambie el mes o que el calendario marque un nuevo año. Cada día en el que abre los ojos es una invitación silenciosa del destino. Va a vivir igual que ayer o va a construir algo nuevo. Y esa construcción no depende de la emoción pasajera ni de la motivación momentánea. Porque si su compromiso con usted mismo fluctúa según su estado de ánimo, entonces está condenado a ser esclavo de impulsos, de hormonas, del clima, de las circunstancias externas. El verdadero cambio ocurre cuando su palabra pesa más que sus emociones, cuando hace lo que tiene que hacer, incluso cuando no tiene ganas. Lo que separa al hombre que logra grandes cosas del que se queda siempre a medio camino no es la inteligencia, ni la suerte, ni los contactos. Es la disciplina invisible, esa disciplina que nadie ve, pero que lo transforma todo. Es la que lo hace levantarse temprano cuando no hay nadie que lo obligue. La que lo lleva a planear su día en lugar de improvisar, la que lo hace leer, escribir, entrenar su mente, respirar antes de reaccionar, poner límites sanos. Es esa disciplina silenciosa la que marca la diferencia, lo endurece sin volverlo frío, lo enfoca sin hacerlo rígido, lo transforma desde dentro sin necesidad de aplausos externos. Porque deja de ser esclavo de sus hábitos viejos y empieza a ser el arquitecto consciente de su propia identidad. Pero nada de esto sucede si no lo convierte en rutina, si no lo hace no negociable. Usted no necesita más motivación, necesita rituales que lo recuerden cada mañana de quién es y quién ha decidido ser. Y esos rituales no tienen que ser complicados, pueden empezar con algo tan simple como una respiración profunda, una afirmación clara y una acción firme, una frase que se convierta en su ley interna: hoy no me fallo. Repita esas palabras cada mañana, escríbalas, léalas, siéntalas, haga de ellas su código personal, porque el hombre que no se falla a sí mismo se vuelve invencible. Tendrá días malos, momentos de duda, cargas pesadas, pero no se detendrá, no se desintegrará, no se perderá en la confusión. Su dirección será más fuerte que sus emociones. Con el tiempo, esa fuerza interna se reflejará en todo, en sus decisiones más rápidas, en su voz más firme, en su postura más erguida, en su presencia más clara, porque habrá construido dentro de sí mismo una estructura invisible que lo sostiene en todo momento. Y esa estructura no se la dio el mundo, la construyó usted cada mañana cuando eligió no repetirse. Ese es el verdadero poder. No la perfección, sino la firmeza. No la ausencia de errores, sino la ausencia de excusas. Porque lo que comienza como un pequeño hábito se convierte en una nueva forma de vivir.
La mayoría de las personas no fracasan porque no tengan sueños, sino porque no saben proteger su energía. Empiezan la mañana con buenas intenciones, pero en cuanto el día los presiona, lo olvidan todo. No es que no quieran avanzar, es que no tienen una estrategia clara para mantenerse enfocados cuando el mundo tira de ellos. El día no se pierde a las 5 de la tarde, se pierde a las 9 de la mañana, cuando permitimos que las urgencias ajenas definan nuestro rumbo interno. Cuando entregamos nuestra atención a notificaciones, a problemas inmediatos o a demandas externas, en ese momento el día deja de ser nuestro. Por eso, si de verdad quiere dejar de fracasar, no basta con tener un plan. Necesita blindar su enfoque, convertirlo en una fortaleza inquebrantable, porque en un mundo que compite por su atención cada segundo, el enfoque ya no es un lujo, es una necesidad vital. La mañana es el terreno más sagrado, porque aún no está contaminado por las exigencias externas. Es un espacio limpio, silencioso, puro, y si no lo aprovecha, lo pierde. Si no lo llena con dirección, el ruido lo ocupará. Y ese ruido, aunque parezca inofensivo, lo aleja cada día un poco más de sus metas. Distraerse una vez no parece grave, pero hacerlo todos los días construye una vida mediocre, una vida llena de movimiento, pero sin avance, de actividad, pero sin profundidad. Y esa es la verdadera causa del agotamiento, no el esfuerzo, sino la falta de propósito. Por eso debe usar cada mañana como un ritual de reprogramación, no de manera simbólica, sino práctica y estratégica. Entrénese para volver a su centro, para filtrar qué pensamientos entran en su mente, para elegir en qué enfocarse y a qué darle poder. Cree un ancla que lo recuerde, una afirmación escrita, una pregunta clave, una respiración consciente, una visualización poderosa. Pero hágalo todos los días, sin excusas, sin interrupciones, porque ese hábito lo prepara y al mismo tiempo lo protege del caos, de la ansiedad, de la confusión, de esa sensación de estar vivo pero sin rumbo. No necesita que dure una hora, solo necesita que sea real, que lo conecte con su visión, que le recuerde que su tiempo es valioso, que su mente no está en alquiler, que su energía no está disponible para cualquiera. Cuando ese enfoque se convierte en disciplina, algo extraordinario empieza a suceder. Las distracciones pierden poder. Las urgencias de otros ya no lo sacan de su centro. Sus emociones dejan de controlarlo. Porque usted ha decidido que no va a fracasar por falta de claridad, que no va a repetir la misma historia, que no va a regalar su atención a lo que no lo construye. Ese cambio, aunque invisible al inicio, es el que lo hace imparable, porque el que domina su enfoque, domina su destino. El problema no es fracasar una vez. El verdadero problema es que, tras cada fracaso, muchas personas construyen una narrativa interna que justifica seguir fallando. Una voz silenciosa que repite, no soy suficiente, siempre abandono, no tengo lo que se necesita. Esa voz, aunque parezca un simple murmullo, se convierte en una orden interna, y esa orden sabotea sus decisiones, lo hace retroceder incluso cuando intenta avanzar, y lo devuelve al mismo punto de partida. Ningún hábito es tan destructivo como la manera en que se habla a sí mismo al despertar. Lo que piensa de usted en esos primeros minutos marca el tono del día entero. Si su primer pensamiento es de derrota, de comparación o de culpa, entonces ya empezó medio vencido. Por eso, si quiere cambiar su vida, tiene que cambiar la historia que se cuenta cada mañana. La reprogramación mental no es magia ni pensamiento positivo superficial, es repetición estratégica. Es una práctica diaria de afirmación consciente. Es elegir cada mañana qué clase de hombre ha decidido ser, hasta que esa identidad se vuelva real. No porque lo imagine a ciegas, sino porque lo entrena con actos. Dígase en voz alta cada mañana, hoy actúo como un hombre disciplinado, fuerte y determinado, aunque todavía no lo sienta por completo. Al repetirlo, al sostenerlo, al moverse desde esa energía, la afirmación comienza a transformarse en carácter. Porque usted no actúa según lo que desea, sino según lo que cree que es. Y si cada día se repite que es débil, distraído e inconstante, seguirá comportándose de esa manera.
Pero si cada día afirma con claridad la versión de sí mismo que ha elegido ser, incluso antes de sentirlo, entonces esa visión futura comienza a tomar forma en el presente. La mañana es el momento perfecto para instalar esa nueva narrativa, antes de que el ruido y la duda lo invadan. Escríbala, repítala, léala en voz alta, grábela si es necesario y escúchela cada día. Porque la mente no distingue entre lo real y lo repetido, solo necesita constancia y dirección, y si usted no la dirige, alguien más lo hará. El mundo le impondrá pensamientos, miedos y distracciones, pero si usted planta primero su propia verdad, entonces todo lo demás pierde poder, porque un hombre que elige su historia cada mañana ya ha empezado a ganar incluso antes de salir de la cama. Al final, lo que separa al hombre que vive repitiendo su pasado de aquel que construye un futuro sólido no es la suerte ni el talento, es el compromiso brutalmente honesto de cada mañana. De no esperar el momento perfecto, sino de hacerlo ahora, con lo que tiene, con lo que es, porque el hombre que transforma su mañana, transforma su vida entera. Si estas palabras resonaron en ti, no dejes que se apaguen con el día. Suscríbete ahora al canal y únete a esta comunidad de personas que decidimos no rendirnos. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y recuerda escribir en los comentarios, hoy no me fallo. Hazlo por ti, porque tu mañana es tu vida y tu vida comienza ahora.